Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate con Balu Tealdo. Balu Tealdo, un placer tenerte una vez más aquí en el programa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Súper bien, Balu, como siempre contando que como productor soy un gran conductor, no sé cómo decirlo, porque a Balu le decimos Balu hoy y 5, hoy 10 y después Balu ve que son y 12 y todavía no la llamamos y aún así nos quiere, es increíble el corazón de esta muchacha. Obvio, aún así los quiero, porque somos amigos y estamos en pandemia y hay que mantener a los amigos en pandemia. Totalmente. Y más aún cuando son esos amigos que uno conoce más por pantalla que por Total. presencialidad. Valu, gracias en serio por estar. Sos estudiante de antropología, estás cada viernes con nosotros cerrando semana. Semana también atravesada por los exámenes, quiero decir, no es fácil, imagino, la producción en estos tiempos tan locos, ¿no? Ay, por Dios, no doy más. El otro día yo leo muchas cosas en Twitter, no sé Ujú. por qué, me gusta pasar el tiempo por ahí a veces para no pensar, Sí. y leía muchos tweets que decían que estamos todos llegando con lo último que tenemos a este fin de cuatrimestre. Sí. Así que creo que estamos todos muy igual, aguantando, esperando las vacaciones de invierno académicas y así recargamos energías para lo que nos queda del año. Sí, totalmente. Reteo fuertemente eso, lo charlábamos un poquito detrás del micrófono. Llegué a la radio el lunes, no, martes y miércoles por haber rendido exámenes y nada, no recuerdo, Destroyed. Destroy, más ojeras y más frente que lo habitual, que es algo que yo ya conmigo, pero más Sí, aún. total, total. Por eso Eh, pido disculpas por mi cara actual, porque es por la favor. acumulación de todo esto. Balu, nos tenés que ver a nosotros, queda tranquilo que estás perfecta, nosotros estamos destroy, no, lo siguiente, estás perfecta, Balu. Lo que Muchas sí, gracias. lo que sí ha sucedido es que no se ha detenido la vorágine de la realidad y en este punto un caso que ha ganado mucho volumen, mucha difusión, pero no alcanza y peor aún, de alguna manera desnuda el transodio presente en la sociedad y seguimos sin respuesta sobre dónde está la persona que todos buscamos de alguna forma. Hoy querías hablar un poco desde una perspectiva académica, teórica, analítica, de lo que es el caso Tehuel, ¿no? Sí, claro, bueno, porque justo me parece que este mes se juntan muchas cosas. Por un lado, junio es el mes del orgullo, Sí. entonces como que me gustaba la idea bueno, hacer una columna temática en torno a eso, pero no solo quedarse con, bueno, porque es el mes del orgullo, que ahora lo vamos a decir, igual seguramente han pasado columnistas por esta radio que lo han mencionado y por otras radios también. Pero bueno, como vos dijiste, desde el 11 de marzo tenemos a Tehuel de la Torre, que es un chico trans desaparecido. Ese día se fue a una entrevista laboral y nunca más volvió. Y nada, me parece que su desaparición no es casual, sino que tiene que ver justamente con lo que dijiste vos, Tevi, con el transodio, Ujú. que lamentablemente nada, es un acto de mucha violencia que sigue persistiendo hoy en día, donde también bueno, se juntan el lesbodio, mucho odio hacia la comunidad Total. LGBTIQ+. Eh, pero bueno, nada, me gustaría empezar diciendo, bueno, ¿por qué es el mes del orgullo, junio? O porque entra en el calendario casi mundial, podríamos decir, o de, bueno, los países occidentales que sí lo festejan y lo nombran. Eh, Fue el 28 de junio de 1969 en la ciudad de Nueva York que en una madrugada hubo una especie de manifestación espontánea Ajá. hacia la policía que básicamente estaba reprimiendo, ¿no? A un conjunto de personas que estaban en el famoso bar Stonewall, que no sé, yo nunca fui a Nueva York, pero ahí está. Así que si alguno fue, me cuenta. Ujú. Pero ¿por qué fue histórica esta manifestación o esta resistencia a la represión policial? Porque las personas que se encontraban allí formaban parte de la comunidad LGBTIQ+, o sea, lesbianas, trans, gays, todo lo que no formaba parte, digamos, de la hegemonía binaria, ¿no? Y dentro de lo heterosexual, de la etiqueta heterosexual, por así Claro, decirlo. claro. Bueno, y se reconoce como una de las primeras, manifestaciones y resistencias tan grandes de parte de la comunidad y por eso se dice que junio es el mes del orgullo, ¿no? Ujú, Por ujú. supuesto, acá después durante el año tenemos también la Marcha del Orgullo, digo, hay un montón, por suerte, de días de reconocimiento, Claro. pero estamos viendo un poco más de visibilización en torno a esta situación, ¿no? Ujú.
Y si bien han avanzado mucho los derechos frente a la comunidad LGBTQ+, y está habiendo mucha visibilización de toda la gente que siempre estuvo más marginalizada, sigue habiendo, como decíamos, muchas situaciones de violencia y de odio hacia aquellos que no pertenecen a este sector binario, ¿no? De ser hombre o mujer y heterosexual, básicamente. Y para discutir un poco este concepto tan polémico también, traje a una filósofa feminista que representa una de las corrientes que habla sobre, o que teoriza sobre el género y el sexo. Y vamos a hablar hoy de Judith Butler, que es una filósofa estadounidense, que es contemporánea a nosotros, que actualmente da clases en una universidad, y que en los 90 ha publicado varios libros donde se la reconoce como una de las fundadoras de la teoría queer, ¿no? Que forma parte dentro de la teoría feminista. Y uno de sus libros más conocidos, donde comienza a desarrollar este concepto de género y sexo, es El género en disputa, que lo pueden buscar, digo, está en muchas librerías, y si no, bueno, lo piratean por ahí, lo consiguen. Sí. Es muy interesante porque plantea varios conceptos polémicos, y también tengamos en cuenta el año en el que es publicado, que es en 1990, así que bastante anterior a nuestros tiempos, digamos, han pasado 30 años ya de su publicación, y sigue tirando conceptos que hasta hoy en día seguimos debatiendo, ¿no? O sea, ni ahí lo que plantea ella está saldado, sino todo lo contrario. Y por supuesto su filosofía es muy compleja porque además toma muchas corrientes de estructuralistas, o bueno, así de teóricos que vienen de varios años, cita Marx también, sí. Pero nos vamos a quedar con lo más simple y analizable de lo que plantea, que es que pone en conflicto un poquito el sujeto más universal, por así decirlo, del feminismo, que son las mujeres, ¿no? El concepto de mujer. Que ella dice, de repente sentimos que es un concepto completamente homogéneo y universal, ¿no? Como si mujer hubiera una, o ya sabemos a lo que nos referimos cuando decimos mujer, como sujeto del feminismo, ¿eh? Ni siquiera te está hablando ya de una imagen plantada tipo, bueno, Rosa, Barbie, qué sé yo, sí. Sino como dentro ya de una corriente que es crítica de lo patriarcal, de lo falocéntrico, y etcétera. O sea, la homogeneidad dentro de aquel colectivo corriente que problematiza justamente la homogeneidad, digamos. No estamos hablando, vos fuiste muy clara, de la mujer desde la óptica comercial, machista, patriarcal, que hasta hoy en día circula lamentablemente, sino desde el propio punto del propio feminismo, digamos, claro, desde la propia corriente feminista. Claro. Exacto. Y entonces, ¿qué dice ella? Dice, nos tenemos que volver a acordar, ¿no? Que siempre todos estos conceptos hay que ponerlos dentro de su contexto histórico, ¿no? Donde se entrecruzan, por supuesto, situaciones raciales, de clase social, de género, de sexo, sí, que son a la vez construcciones culturales. O sea, es imposible universalizar este concepto porque no existe tal cosa, ¿sí? La cultura es muy amplia, es muy polisémica, y es imposible marcar a la mujer como un sujeto universal. Entonces, una vez que ella plantea este tema, no se queda ahí, sino que dice, entonces podemos entender al género, no solo, o sea, como algo identitario, ¿no? Pero también como una expresión cultural del sexo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el género es una expresión cultural, o sea, si depende de las construcciones culturales, que como ya dijimos son muy particularizadas, ¿no? O sea, la cultura argentina no es la misma que la de Estados Unidos, total, que no es la misma en China, que no es la misma en cualquier otro país del mundo, o sea, que por eso digo que es particularizada. Si el género depende de la construcción cultural, entonces no podemos decir que hay solo dos géneros. No podemos afirmar que hay solo dos géneros, ¿no? Como hombre y mujer. Ahí ya nos tira la primera bomba. Ahí ya decimos, acá se puso picante, porque te la agarro decir eso en los 90 también, no era tampoco... Sí. Incluso, Balu, algo que lo linkeo porque sé que vas a profundizar por ese lado. Justamente ayer, en lo que es el eje del cupo laboral travesti trans, que obviamente está forma parte de esta dinámica que estás planteando, conversamos con una activista, una militante en Montserrat, que se prendió a hablar porque realmente queríamos saber desde un lugar, desde las entrañas de esa militancia por el cupo, y ella nos comentaba lo respecto a problematizar y a deconstruir, o más que deconstruir, hacer esa suerte de radiografía en donde socialmente entendemos que hay una construcción
por sobre los géneros y que una concepción no solo lo que se puede llamar biológica, sino una construcción social, mismo también con Malena Álvarez lo charlamos ayer, de los géneros en cuanto a lo que depende de la cultura. Y vos ahora lo decís también muy claro, no es lo mismo mujer en África, en Asia Meridional, en América, y Claro, o Butler sea, sí o problematiza sí, eso. estos conceptos tienen que estar particularizados, no los podemos tomar como universales, eso Claro. no va más. O sea, si bien tenemos esa noción constantemente, es algo que tenemos que manejar para contradecirla, ¿no? Porque no es cierto, es lo que acabamos de decir. Si el género es una expresión cultural, entonces ni a palos podemos afirmar que hay solo dos, ¿sí? Totalmente, Ahí ya claro. tenemos como la primera bomba polémica que nos tira Butler. Pero no se queda solo en eso, sino que después sigue por el lado del sexo, ¿no? Que nosotros lo entendemos como algo también más biológico, algo natural, ¿no? Que te viene dado, que nacés o con vagina o con pene, Claro. entonces tenés sexo femenino o tenés sexo masculino, cuando en realidad lo que dice Butler, y acá, insisto, ella lo desarrolla de una manera compleja, pero está bueno tirar la bomba para después volver a repensarlo, Ujú. dice, esta concepción que nosotros tenemos del sexo en la humanidad, ¿no? Como algo dado de manera natural, ¿no viene a ser también una construcción social y cultural? Que nosotros le asignemos, ¿no?, al sexo algo que nos viene como dado, ¿no es también una posición cultural? O sea, ¿no es también tomar una posición dentro de esa situación, ¿no? O sea, tomar a ese órgano biológico, o sea, está bien, obvio, tiene que ver con la biología, no lo estamos sacando de ese lugar, pero sí, ella lo problematiza en ese sentido, ¿no? Dice, entonces no podemos entender al género, no, o no podemos entender solo al género como la expresión cultural del sexo, sino que vamos a entender a ambos como una construcción cultural en sí misma. Ujú. Después acá se meten un montón de corrientes a debatir qué función tiene, si, desde qué punto analítico lo tomamos y qué sé yo, pero bueno, es interesante ver cómo ella parte de este punto y lo problematiza ya de una, ¿no? No da nada por sentado, digamos. No, totalmente. Incluso algo que siempre sucede, que es interesante tener a colación, primero es un tema interesantísimo, es un tema que en estos tiempos está muy en boga por toda la desconstrucción social, aún en muchos sitios a destiempo, que está bien incluso también entender y denunciar que incluso hay actitudes transodiantes desde el propio Estado a veces, desde la propia política Obvio. pública, que ahora lentamente empieza afortunadamente a cambiar. Algo interesante siempre, la reacción conservadora, ¿no? Un término que estuvo muy en boga últimamente, Uf, ante esto. hablando de... Hablando de. Igual, no, lo tomo como más que reacción conservadora, para no quede como que pareciera que era de esta página que salió en la semana, que hablaremos más adelante justo con Facundo Pérez, que hoy traía el tema. Puntualmente la reacción sí, de los conservadores suele ser como, bueno, de repente empezará a correr un juicio entre nosotros en donde lo que queríamos establecido no será más y nuestro género, nuestro sexo se verá enjuiciado por una entidad que constantemente fue invisibilizada, ¿no? Quiero decir, Ujú. y este debate que tiene ya 30 años, justamente, también, bueno, van en interpretaciones de cada uno, es algo que se sigue debatiendo, pero lo que busca, más que enjuiciar a un hombre blanco conservador, que bienvenido sea si así sucede, es tender un puente de inclusión, de comprensión para una persona que, por ejemplo, tiene una crisis de identidad en base a su género. Entender que no se trata de Es, una malformación, se trata de un hecho que merece ser debatido y es analizado. empezar a, claro, es empezar a pensar un poquito más allá de lo que ya sabemos Claro. o de lo que nos es dado, ¿no? Porque digo, además o más allá de si estamos de acuerdo o no con lo que plantea Butler en el sentido de que entonces el sexo puede ser también una construcción social, ¿no? Que forma parte de la estructura cultural. Lo que sí sabemos es que tanto el género como el sexo lo entendemos socialmente, nos viene dado como algo natural, Sí, como sí, algo sí. en lo que no podemos elegir sino que viene de arriba, ¿no? Como algo prediscursivo, lo llama ella. ¿Qué es prediscursivo? Que justamente viene antes del discurso, ¿no? Antes de que el hombre es hombre, ¿no? La famosa frase que siempre decimos, como, bueno, pero a veces mucha gente justifica con esto, ¿no? Que dice, pero en los cavernícolas ya los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban con los chicos, ¿entendés? Como algo que es dado por la naturaleza antes de
básicamente desarrollar pensamiento simbólico por parte de la humanidad, ¿no? Ujú. Y eso ya está comprobado que no es así, o sea, como dijimos antes, ya sabemos que el género forma parte de una construcción identitaria, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿por qué el género y el sexo se nos aparecen como categorías en las que nos tenemos que insertar y en las que son fijas y en las que no podemos elegir algo que esté por afuera de eso? Porque tiene que ver con las relaciones de poder, porque es la manera de control que se tiene sobre el cuerpo, ¿sí? Esto también lo ha hablado Michel Foucault, que creo que lo trajimos también varias Sí. veces en las columnas, que era filósofo, psicólogo, sociólogo, etc. muy largos, muy conocido también francés, que él habla un poco sobre biopoder y biopolítica. No me quiero extender en esto porque también de vuelta es muy difícil, pero sí habla un poquito sobre cómo se ejerce poder, no tanto en los territorios, tipo, bueno, yo voy a conquistar tu país, sino en los cuerpos y en las individualidades, ¿sí? Y esto es un ejemplo muy claro. Se nos establecen categorías determinadas en las que sí o sí nos tenemos que, vale la redundancia, categorizar, ¿sí? Nombrar. Y todo lo que esté por afuera de eso es anormal y va a ser violentado porque no entra dentro de la estructura dada. Entonces, a lo largo de la historia, y hasta hoy en día sigue siendo, y por suerte digo, va cayendo de a poco, pero lamentablemente no se ha terminado, hay una hegemonía montada, ¿no?, sobre el binarismo de género de ser hombre o mujer. Y todo lo que se encuentre por afuera de eso va a ser algo malo, o va a ser tratado como una enfermedad, o va a ser tratado como una anomalía, ¿sí? Justamente porque se encuentra fuera de lo hegemónico. Y Y lo Balu, mismo con las orientaciones sexuales, lo que no sea heterosexual va a ser algo completamente fuera de lo normal, algo que no puede ser aceptado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ejercer control. Uno tiene que poder estar dentro de una categoría para que se le asigne determinado rol. Ya hablamos 1000 veces de cómo existe el patriarcado, del rol de la mujer en la sociedad, del rol del hombre en la sociedad. Todo esto no es aleatorio, son construcciones súper complejas, pero que cumplen una función dentro de todo este entramado que llamamos sociedad, ¿no es cierto? sí, no, incluso esto que vos mencionás, esto de cómo se trata lo que socialmente a partir de ciertas fuentes de poder, mismo hablamos del rol del Estado, ¿no? Porque hablamos del Estado, más allá de quién ocupa el gobierno, el Estado, diferenciándolo como debe ser del gobierno, la administración pública, se da desde allí, desde diferentes focos sociales, la invisibilización, la adopción como anormal de una persona, por ejemplo, trans, lo cual genera, ¿no?, llevándolo también a la cotidianeidad, a las altas tasas de suicidio que tiene este colectivo, esta corriente, estas personas. También, y por supuesto, y lo que justamente venía en boga obviamente sé que lo vinculás al caso de Tehuel, no lo quiero desvirtuar, pero también a lo que era, que es parte de un todo también, las dificultades para insertarse en el mundo laboral debido a que Obvio. la administración de ese laburo, y usualmente las administraciones de laburo centrales terminan tomando como normal o no, bueno, va a traer problemas, no es lo tradicional, qué imagen damos, son frases horribles, pero lamentablemente circulan en la sociedad Es laboral que de está hoy. todo relacionado, Dios. Es muy difícil también destruir, ¿no? O tirar abajo todas estas estructuras que Total. vienen hace muchísimos años construyéndose y reificándose sobre sí mismas. Pero por eso quise traer también el caso de Tehuel, Ujú. porque si bien, digo, obvio, la cuestión y la visibilización está avanzando, como dijiste vos la semana pasada, el cupo laboral travesti trans tuvo media sanción en diputados y eso hay que festejarlo, implica una visibilización. Quiere decir que todavía tenemos que seguir avanzando sobre esta cuestión porque todavía se sigue marginalizando al grupo que no cabe dentro de esas estructuras tan cerradas y fijas. Es terrible, o sea, se violenta constantemente a aquel que no entre dentro de esa categoría. Que no es que tengo 1000 opciones, tengo 2. Ujú. O sea, es terrible, es violencia hacia la identidad, ¿no es cierto? Y entonces también, digo, y en Argentina tenemos un caso tremendamente conocido, lamentablemente, que es el de Diana Zacayán, Sí. que fue también un travesticidio, que Diana era una mujer trans indígena, militante por los derechos de su comunidad, y que fue asesinada por ser como era. Ujú. O sea, y lamentablemente ese asesinato también marcó un antecedente jurídico, que es la primera vez que se categorizó ese asesinato como un crimen de odio. Ujú. Sí. De hecho, el cupo de travesti Ay, trans lleva el nombre
¿Qué pasó? Nosotros la recibimos perfecto a ella. Creo que ella no nos recibe a nosotros. Valu, ¿nos escuchás? Hola. Ay, me perdí. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Igual no, se escuchó todo, ¿eh? Se escuchó ¿Se perfecto escuchó? lo... Sí, 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 justo. Me fui por un segundo. No, pero el punto de Diana Zacayán se entendió perfecto, se escuchó perfecto. No, complementaba que justamente el cupo laboral travesti trans, el proyecto de ley que tiene media sanción, que va a ser próximo tratado en el Senado y lleva el nombre de Diana. Y vos lo decís, incluso son casos de brutales, en este caso un terrible asesinato, que gracias a la lucha del propio colectivo y del propio activismo y la militancia feminista de diferentes sectores, llegó a nosotros. De otra forma es invisibilizado Sí. porque es tomado como, bueno, un crimen, de nuevo, tomando los términos que hablamos, dentro de esa Uno más, anormalidad. digamos, un Claro, asesinato. O sea, siempre hay gente que mata gente, digamos. Pero lo claro. importante de esto es lo que decís vos, como qué categoría le ponemos a ese tipo de violencia, ¿no? Como digo, ya siempre venimos hablando, por supuesto que existe la violencia machista y ya sabemos, y eso lo tenemos súper claro. Necesitamos también poder extender nuestros horizontes y empezar a entender de dónde vienen todas estas categorías y qué se nos exige. ¿No? Digo, hay una división constantemente referente al género, ocupamos ciertos roles dentro de la sociedad, ¿sí? Este tipo de violencias y lo que le pasó a Tehuel no es una desaparición casual, es porque es un varón trans y ya se sabe, y eso está completamente categorizado dentro de esa violencia, digamos, y hay que impedirlo, o sea, no podemos seguir viviendo en un mundo donde se sigue excluyendo a alguien que no entra dentro de categorías completamente cerradas. Me parece antiguo, me parece que, de nuevo, hay que ponerlo en este contexto histórico que dice Butler, ¿no? O sea, el género forma parte de una identidad. Por supuesto que son también debates abiertos, hay un montón de corrientes feministas que hablan sobre esto, que repiensan. Insisto, hay muchos científicos y científicas sociales que toman al género y al sexo desde distintos puntos de vista. Pero lo que sí sabemos es que se nos aparecen como categorías dadas y naturales cuando en realidad no lo son. Ujú, ujú. Entonces, Total. empecemos por ese lado, ¿no? Empecemos a abrir un poco la cabeza, a visibilizar por ese lado, y la exclusión de esta manera, o sea, no va más, es un recorte de la libertad que es terrible. Y quienes tal vez no sentimos tanto esa opresión, bueno, abramos los ojos, empecemos a acompañar ese movimiento, fijémonos, ¿no? En qué podemos ayudar, cómo se puede seguir avanzando como mejor humanidad, básicamente. Sí. Y nada, yo creo que es un debate abierto, es interesantísimo, la tenemos que seguir peleando. Obvio que hay que festejar estos logros como el cupo laboral travesti trans, pero bueno, sigue habiendo muchas injusticias todavía. Hay en muchos países la homosexualidad es un delito, o sea, Ujú. es terrible, ¿entendés? Sí, sí. Donde una orientación sexual no puede ir más allá de la heterosexualidad. Es un recorte de la libertad terrible, digo, por suerte en nuestro país me parece que tiene un avance en derechos humanos, digo, tenemos la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, pero siguen pasando estas cosas, ¿no? Como lo de Tehuel. Así que nada, hay que ver lo bueno y hay que ver lo malo también y hay que seguir avanzando. Incluso, primero es una columna en donde siempre lo que haces, Balu, con mucho talento es, iba a decir algo que está en una noticia que llega a la superficie, ¿no? Como el caso Tehuel, que llegó a la superficie por la militancia, el activismo primero de su familia, sus amigos y luego de todos los colectivos, De todo el corrientes, colectivo. grupos, claro, que se fueron acercando y la llevaron a la superficie y de otra forma no hubiera sido así porque los medios silenciaron este caso, el Estado aún no ha respondido como debe ser al respecto. Tomás esta noticia ya en la superficie, afortunadamente, amén de lo terrible que ocurre, qué bueno que llegue cada vez a más lugares para entenderlo. Esta radiografía académica, esta radiografía antropológica también, al fin y al cabo, nos permite ver cómo nos afecta y cómo nos afecta esta sociedad que componemos. Incluso tomando lo que vos decías, hay países incluso donde no siendo delito la homosexualidad, como en los países más extremistas, más conservadores, aún así el hecho de ser homosexual es suficiente para un castigo social, ¿no? Por fuera de la doctrina jurídica. Es algo Ujú. y como vos decís, valorar los avances que tenemos en Argentina y entender que aún queda muchísimo por recorrer y muchísimo que reclamar y reivindicar. Valu, la verdad es que
a ver, hablamos al principio es una columna que es realizada en una semana muy heavy en lo personal de cada uno, ¿no? Porque, bueno, exámenes, digo, quedó chiquito eso al lado de lo que habíamos hablado, de lo que hablaste, pero también, obviamente, lo personal influye en la producción. Sin embargo, acá ha quedado una columna increíble, Muchas completa, gracias. y que nos acerca más a entender, quizá incluso, y hablando también por mí, ¿no? Los que tenemos menos categorías para entender estas dinámicas, casos como el de Tehuel, y tenemos mucha curiosidad y más dudas que certezas, esto nos ayuda a tender un puente para entender y para abrazar la causa y difundirla. Balu, si esto fuera un examen tendrías un 10. Vamos a hablar con la facultad. Muchas gracias. Sí, prometo hablar con la facultad. Nada. Balu, sos estudiante de antropología, ya sos amiga de la casa, te deseamos lo mejor en estos exámenes que vienen y la verdad súper completo. La vamos a después a difundir en redes y agradecerte por cada viernes venir a compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias, chiques. Bueno, les dejo un saludo y nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, la rompiste toda, Balu Tealdo. La verdad que palabras imprescindibles, palabras imprescindibles. Tener a Balu a nosotros nos significa poder hablar de noticias del presente con un bendito puente, con un bendito camino hacia el trasfondo académico, hacia el trasfondo social, hacia el trasfondo asimétrico, desigual, que muchas veces, o que casi siempre tienen estas causas que tanto nos deben importar y que a veces tanto cuesta encontrar en medios. Por eso el lema es eso que no pasa en los medios, pero nos pasa a nosotros. Por eso esa frase acompaña también a la columna, digo bien, de Balu. Nosotros a las 14:37 vamos a hacer un cambio de ángulo total. Este programa tiene muchas caras, ¿no? Queremos abrazar fuertemente a Balu y a todos aquellos rindiendo exámenes, aquellas rindiendo exámenes, por supuesto, nuestro abrazo, nuestra contención, nuestro especial deseo de buenas vibras, buenos resultados y por supuesto, sumarnos, no solo como Tormenta, sino creo que hablo por todo Cítrica, a la consigna, al lema, a la búsqueda, ¿dónde está Tehuel?